Este video es la continuación o es la segunda parte del episodio número 1 de la sección de Alfabeto de Salud. Por lo que si no has visto ese video, te sugiero que primero veas ese para que puedas entender este. En esta segunda parte vamos a estar hablando de cómo interactúan los tres niveles. En el video anterior decíamos, tenemos el primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. Y lo que determina que un problema se tienda en cada uno de los niveles es precisamente la complejidad o la gravedad de la enfermedad que se esté tratando. Y en este caso va a haber una comunicación estrecha entre cada uno de los niveles. Y es lo que trata de representar este diagrama, por lo que la iniciaríamos en la esquina superior izquierda, que en este caso es esta parte. Toda vez que en el sistema público queramos recibir atención médica, tenemos que empezar por un filtro, que va a ser nuestra unidad médica más cercana. Y recordemos, entre más grande sea un hospital, va a estar más lejos de las unidades pequeñas. Aunque depende de dónde vivamos. Por ejemplo, yo que vivo en el sur del país, los hospitales a los que puedo tener acceso realmente no son muchos. Muy diferente a si tú vives cerca o si vives en la zona metropolitana del país o incluso si vives en la Ciudad de México o el Estado de México. Te darás cuenta que ahí los institutos de renombre los ubicas, has pasado por ahí o incluso te quedan cerca. Pero en el caso de las demás personas o para el resto del país, como es mi caso, no lo tenemos tan cerca. Y lo que tenemos todos a la mano va a ser una unidad médica que puede ser rural o familiar o un centro de salud. Y en este caso, por eso en este diagrama, aquí empezaría. Como tal no hay un origen, pero si somos realistas, en qué momento nos diagnostican o ven nuestra enfermedad de inicio? Pues va a ser precisamente en esta parte. Y cada color representa un sistema de salud, por lo que dependerá. Si no tenemos derechohabiencia como tal, pues tendremos que ser atendidos por el color amarillo, que es la Secretaría de Salud. Pero si tenemos derechohabiencia, pues ya podremos acceder al ISSSTE, al IMSS o incluso al IMSS Bienestar, que recordemos tiene un componente de gratuidad. Entonces, ¿qué es lo primero que debe suceder? Ir a consulta. Para que nuestra atención inicie tenemos que ir a consulta. Muchas personas suelen decir, es que yo sé, dentro de mi ignorancia, yo sé que mi problema es del cardiólogo. ¿Para qué tendría que ir al centro de salud? Yo quiero ser atendido en ese Instituto Nacional de Cardiología. Ahí hay muy buenos cardiólogos. Pero el sistema de salud público no funciona así. En el video anterior te platicaba, si tienes un seguro de gastos médicos mayores, ni siquiera funciona ahí así también en ese caso. Pero si tú tienes los recursos, claro que puedes ir con los mejores cardiólogos y pagar una consulta. Pero si no es así, la verdad es que el sistema público no puede costear eso. Si no, realmente tiene que haber un filtro, si no todos quisiéramos pasar con un especialista. Si no, cada dolor de cabeza sería revisado por un neurólogo. Y si bien es cierto que hay dolores de cabeza que tienen que ser revisados por el neurólogo, no siempre va a ser el caso. Por estadística, la mayoría de las veces está muy bien cubierto por un médico general, un médico familiar o en algunos casos, si tanto es, por un médico internista. Fuera de eso, no necesitamos al neurólogo. Entonces, el inicio va a ser esto: una unidad médica que nos quede cerca, un centro de salud, nuestra unidad médica familiar a la que estemos afiliados o una unidad médica rural. Además, si vivimos en una zona lejana, existen unidades médicas móviles. ¿Qué quiere decir esto? Hay lugares de difícil acceso en los que poner un centro de salud sería muy complicado. Tal vez no sea conveniente porque nadie va a poder ir, ni siquiera el médico. Tal vez no sea conveniente porque son muy pocas personas. Recordemos que lo que se busca son puntos estratégicos. Entonces se trata de que cada una de las unidades esté en un lugar donde pueda otorgar atención al mayor número de personas con la mejor accesibilidad en cuanto a poder llegar al lugar en el que está la unidad. En ese caso, para los lugares lejanos con pocas personas se utilizan las unidades médicas móviles que van a ser complemento de pues, los centros de salud que van a estar en un lugar fijo. ¿Qué va a suceder? Entonces, ya sea que si vives en un lugar lejano, llegue la unidad médica móvil, pase esa consulta, detecten qué está pasando y te manden a un centro de salud, ya que el médico vea que es necesario que tienes que ir a otro lugar y por lo tanto te dé una hojita, una receta para que puedas ir.
Una vez estando en una de estas unidades, nuevamente se aplica el protocolo de la consulta, que esto es algo muy importante. Recordemos, la consulta tiene una primera parte de interrogatorio, de preguntas, tiene una segunda parte de exploración física y finalmente una tercera parte de comunicación, donde se te debe de comentar cuál es tu diagnóstico, cuál va a ser el tratamiento para dicho diagnóstico y cuál es el pronóstico. Que la mayoría de las veces, en este nivel de atención, como se trata de enfermedades no tan graves, se omite esta parte de decirte el pronóstico, porque el pronóstico es tan bueno que incluso tú sabes que te vas a recuperar pronto. Muy diferente en el tercer nivel de atención, donde ahí sí va a haber una situación un poco más grave, un poco más compleja, que igual la platicaremos en el futuro. Ya estás en la unidad médica, ya fuiste revisado, ya se te integró un diagnóstico. En estas unidades vamos a tener dos tipos de diagnósticos. Un diagnóstico de enfermedad y un diagnóstico de estar sano. Es en estas unidades, en las fijas, centros de salud y en las unidades médicas móviles, donde en algunas ocasiones vas a ver que el diagnóstico dice niño, niña sana, adulta sana, adulto sano, porque realmente se detecta que no hay un motivo para decir que hay una enfermedad y lo que se hace es prevenir. Pero si se detecta una enfermedad, ya vienen dos opciones. Es una enfermedad a la que se le puede dar el tratamiento aquí donde estamos y no necesita vigilancia. En ese caso, se te otorga una receta con los medicamentos que debes de adquirir. Adquieres los medicamentos, los empiezas a tomar y nuevamente llegas a consulta. Sin embargo, si se trata de una enfermedad que sea compleja, que necesite estudios de laboratorio para su diagnóstico, en ese caso se te envía a una unidad mayor. Si en este lugar se detecta que se necesitan más estudios, que se necesita hospitalización, pero de corta estancia, lo que se puede hacer es mandarte a un centro de salud con servicios ampliados. Eso ya pertenece, es parte del primer nivel, casi acercándose al segundo nivel. Es un mixto. Sigue siendo pequeño, pero ya tiene hospitalización. O sea, funciona como un hospitalito. Algo así lo podríamos entender, porque recordemos que en ninguna de estas va a haber hospitalización. En el IMSS y el ISSSTE manejan hospitales con unidad médica familiar. Eso sí existe. Es decir, que tengas el hospital y que aparte tengas un área asignada para consulta. Pero ninguna de estas va a tener un hospital como tal. Es decir, a un hospital grande le puedo poner un área de consulta. Definitivamente. Resulta que en nuestro pensamiento está de que tenemos una urgencia. Vamos al hospital, nos revisa el médico y resulta que no es una urgencia como tal. O sea, obviamente uno se siente mal y la enfermedad nunca va a ser agradable, pero resulta que hay tiempo para tratarlo o incluso se va a resolver con un solo medicamento o con un poco de vigilancia o incluso no amerita nada. En ese caso se te puede mandar al lado, a la unidad en la que te van a dar la consulta. Muy diferente a estos. Aquí las unidades médicas rurales no van a tener un área de hospitalización, que muchas veces los médicos le improvisamos, pero como tal no hay un área designada. Entonces, se necesita más estudios, mayor atención, te vas a un centro de salud con servicios ampliados, que es lo que significa justamente esta abreviatura o este acrónimo de CESA. Sin embargo, si en este lugar se detecta que definitivamente tienes una enfermedad rara, es decir, el médico que te está viendo acá detecta que se trata de algo muy grave, una urgencia grave, un problema de salud grave o una enfermedad rara, en ese momento puede activar el protocolo, es decir, puede darte el famoso pase, que va a ser una hoja, para que te puedas ir a un hospital especializado. Si no es el caso, te vas a un centro de salud. Estando en el centro de salud van a tratar de hacerte el diagnóstico. Si dentro del diagnóstico sale que necesitas mayor hospitalización, que necesitas medicamentos que ellos no tienen o necesitas más estudios de laboratorio, te pueden referir a un hospital. Que el hospital hay varias características. Tenemos hospitales pequeños, hospitales medianos y hospitales grandes, muy, muy grandes. En este caso, un hospital pequeño sería lo que la Secretaría de Salud llama como hospital básico comunitario. En este caso, todavía sigue siendo primer nivel, con aspiración a ser segundo nivel. Detalladamente lo platicaremos en otro video. Además, te puede enviar una clínica hospital, es decir, tienen observación, pero es observación para enfermedades que no son tan graves. O incluso, si se trata del IMSS, un hospital general de subzona o un hospital general de zona, dependiendo que tenga cerca. Además, el IMSS, a través de su IMSS Bienestar, tiene los hospitales rurales y podría enviarte uno de estos. ¿Qué pasa cuando estás en uno de estos? Pues resulta que necesitas hospitalización
más, durante mucho más tiempo. Y tu problema es grave y vas a necesitar vigilancia por un especialista o incluso por un subespecialista. Esto no lo platicaremos en este momento, pero debes irte familiarizando. La medicina es extensa y compleja. El médico general, con todo y que estudió 7 años, cuenta con los conocimientos básicos, muy básicos de todas las especialidades. ¿Cuál es la oferta de valor que te puede dar tu médico general? Que conoce de todo y que puede comunicar a cada uno de los especialistas. Seguramente habrás tenido la queja, te habrá pasado, de que piensas que tu problema es del corazón. Vas con el cardiólogo, con sus conocimientos de médico general, porque antes de ser especialista fue médico general, se da cuenta que no es el corazón. Tú pudiste haber hecho la pregunta, bueno, no es el corazón, ¿qué es? Y te habrás topado con la sorpresa de, no sé, no es el corazón, es lo único que te puedo decir. No sé si es el estómago, no sé si es psicógeno, o sea, causado por nuestra cabecita, no sé si es el pulmón, no sé si es muscular. Simplemente mi especialidad es el corazón y yo sé que no es el corazón. Entonces, esa es la oferta de valor del médico general y cualquier especialidad generalista, que igual las platicaremos en algún momento. Hay especialidades que se van a un solo órgano, como cardiología, especialidades que se van a muchos órganos, como gastroenterología, y especialidades que se van a todo, como el médico internista, que tiene que saber de cada una de las especialidades, pero del adulto. Bueno, lo platicaremos en otro momento. Entonces resulta que necesitas algo mucho más tiempo de hospitalización e incluso valoración por un médico de este tipo, subespecializado. En ese caso se te puede mandar a un hospital general. Dentro de este hospital general pueden detectar que te van a estabilizar. Si ven que definitivamente necesitas un especialista, pero ya te estabilizaron, ya no vas a regresar a la consulta de acá, porque esta consulta es muy básica. En este caso necesitas atención de especialista, por lo tanto te pueden enviar a una unidad de especialidad médica, que sería el UNEM por parte de la Secretaría de Salud, una clínica de especialidades por parte del ISSSTE o incluso una unidad de detección y diagnóstico por parte del IMSS, dependiendo de si tienes derecho a bienestar o no. Recordemos, si no tienes afiliación, si no tienes seguro de gastos médicos mayores, si no tienes derecho a bienestar, si no tienes un familiar trabajando que te haya afiliado a ti, en este caso todos tus servicios y toda tu atención tiene que ser a través del IMSS Bienestar o del INSABI. No hay de otra, lo que te quede más cerca. Y en este caso, lo que deberías de fijarte es lo que está como naranjita y lo que está como cafecito. Si en este momento no necesitas atención en un consultorio, sino más bien vigilancia en un hospital, es decir, tienes que estar encamado, te tienen que estar vigilando 24 horas, existen los hospitales regionales de alta especialidad o instituto. Esto es propio de la Secretaría. Cada vez que escuches sobre un instituto, pertenece a la Secretaría. Y con instituto, por ejemplo, el Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de Pediatría o el de Neumología y Enfermedades Respiratorias. En este caso, cada uno de esos institutos pertenece a la Secretaría de Salud, pero también están los hospitales regionales de alta especialidad. Los institutos están en la zona metropolitana, están en la Ciudad de México, pero no es muy complicado que alguien de Tijuana o alguien de Tapachula, es decir, de frontera a frontera, pueda trasladarse fácilmente al centro. Entonces, en este caso, existen los hospitales regionales de alta especialidad, que a grandes rasgos lo tenemos en el norte, existen en el sur, existen en occidente o en el centro del país. Una vez que estés ahí, algo muy importante es que el tercer nivel es el más peligroso. Desafortunadamente, cuando te toca ir al tercer nivel de atención, se trata de una enfermedad grave y el pronóstico es malo o en algunos casos reservado. Entonces, si nos damos cuenta, ya no, generalmente cuando ya llegas a un hospital de alta especialidad, se trata de una enfermedad muy rebuscada. Entonces, veamos que ya no tiene nexo con los centros de salud. En este caso, si ya fuiste hospitalizado en un centro médico, en un hospital grande, en este caso el retroceso o tu mejoría va a estar determinado por el hecho de que te puedan regresar a un hospital especializado o a un hospital general. Y de ahí regresarte poco a poco hacia cada vez hospitales más pequeños hasta que en algún momento puedas regresar a un centro de salud. Si bien sí existen situaciones en las que te pueden dar de alta de un hospital grande y que lleves tu control en el centro de salud, la mayoría de las veces no es así. Recordemos, a mayor nivel de atención,
mayor gravedad y peor pronóstico. Entonces, esperemos que en ningún momento tengas que conocer uno de estos hospitales de alta especialidad, a menos que vayas a visitarlo. Fuera de eso, lo mejor es el centro de salud. ¿Qué puedes hacer para que esto no pase? ¿Qué podrías hacer para tener una buena calidad de salud? Estaría muy bien que siguieras esta sección, que vieras los videos, que los tomaras en cuenta y que te acerques a tu médico. Una advertencia es que en ningún momento nada de lo que se mencionen en estos videos, nada de lo que yo escriba en mi blog, va a sustituir la atención médica por tu médico de cabecera o el médico con el que siempre vas a consulta. Es importante que cada caso particular lo revises con tu médico. Te vuelvo a repetir, si en este momento tu economía no te permite tener un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de gastos médicos menores, estás desempleado, eres autoempleado y no te puedes afiliar a alguno de los sistemas que hemos platicado, no hay problema. La Secretaría de Salud tiene el sistema gratuito. Acércate a la unidad. Te vas a enfrentar a varias desventajas. Una es la carga de trabajo que se tiene. Entonces, sí tendrás que poner de tu parte y comprender que te van a atender, pero te van a atender de manera lenta. Y cuando por fin pases, vas a pasar rápido. Aún así, eso es mucho mejor que quedarse en casa. Además, si nosotros ponemos de nuestra parte, podemos ayudar a mejorar el sistema. Se ha tratado en la Secretaría de Salud tener medios de descarga, es decir, cómo hacer para que cosas que no se tienen que atender en el segundo nivel se atiendan en el primer nivel, porque tenemos esta idea tan metida de que tengo un dolor de pecho, quiero ser revisado por el cardiólogo. El pecho tiene muchos órganos, no necesariamente es el corazón. O me duele la panza, me duele el abdomen, quiero ser revisado por un gastroenterólogo. No funciona así. Es muy importante que tengamos esta alfabetización. Este alfabeto de salud hay que conocerlo. Entonces, parece sencillo, pero esperemos que esta sección y este tipo de contenido te ayude a ti y a tus familiares o a tus conocidos o a con quien quieras compartir este tipo de material para que sepa cuándo sí ir y cómo acceder a los servicios de salud y de algún modo hagamos el esfuerzo por tener esa descarga, es decir, quitarle trabajo innecesario, es decir, ya saber a dónde ir, optimizar esta atención de salud para que pueda ser de mucha mejor manera. Te vas a dar cuenta que si sigues varios de los tips que vamos a estar comentando a lo largo de toda esta sección y todos estos videos, va a ser mucha mejor tu interacción. La vas a entender de mejor manera y te vas a evitar de varios problemas de algunos malos entendidos, que los videos abundan de malos entendidos entre médicos y pacientes, existen un montón y es lo que más se comparte. Yo creo que es momento de dejar de compartir eso y más bien compartir contenido de alto valor en el que podamos saber cómo acceder a estos sistemas. Esta fue la segunda parte. En el siguiente episodio, ahora sí, estaremos platicando el primer nivel de atención que debería ser el primordial en nuestro sistema de salud.